Buenos días, mi nombre es Sebastián Sedas de Casa y este equipo está conformado por Pablo Celedón Cabriales, José Alberto Ruiz, Greg García Alejandro y su servidor Sebastián Sedas de Casa. Este es el proyecto final de literatura comparada. Nuestra tesis es si las obras literarias reflejan el espíritu de su tiempo y espacio cuando son relatadas a través de sus personajes y contexto. Y esto quiere decir que cada historia puede basarse en su tiempo y conforme van relatando la historia. Pues bueno, durante la historia de la humanidad, pues los pensamientos y las ideologías que ha tenido el ser humano en cada época han sido transmitidas principalmente mediante obras literarias, usando personajes y el contexto de la historia, como elementos para así poder comunicar cualquier mensaje relevante de esa época. Se Pues analizarán dos obras que contienen diferentes tramas. La primera obra que se van a analizar es la Odisea, escrito por Homero en el siglo 8 a.C. El contexto en el que se narra esta historia es la travesía de Ulises, que es un guerrero astuto que va de vuelta a su patria tras terminar la guerra de Troya. La corriente literaria en la que se basa la Odisea es el clasicismo y pertenece al género de epopeya. la segunda obra que se analizará será Señales que precederán al fin del mundo, y esta fue escrita por Yuri Herrera en el año 2009. El contexto en el que se narra la historia es sobre una mujer llamada Maquina, en el que irá hacia otra parte donde estará, en la que tendrá que cruzar a otro país para poder visitar a su hermano después de mucho tiempo de no verlo. La corriente literaria en la que se basa es en el realismo mágico. Nuestro primer argumento es la narrativa, anteriormente mencionado. La forma en cómo está escrito el texto es como se basa nuestro argumento. Y en la Odisea lo podemos ver ya que tiene un lenguaje antiguo, una ortografía antigua, así como lo vemos en ciertas historias en donde utilizan palabras diferentes a como en la actualidad no lo utilizamos igual, pero también la comparación de señales que procederán al fin del mundo. También vemos estas palabras actualizadas y también adjetivos actuales a comparación del pasado. Y bueno, nuestro argumento 2 trata sobre el comportamiento de los personajes y el contexto, pues estos principalmente reflejan el tiempo y el espacio en la que la obra fue escrita, así como mencionamos en la tesis. Y esto se puede observar en la Odisea, tanto en el rol de las mujeres, en el que vemos la dependencia del hombre puesta en las decisiones de un ser superior, sus ideologías, su método de transporte, costumbres y en lo que se basaba la historia. Mientras que en señales, pues asimismo también lo vemos en transporte, lo vemos en la tecnología más avanzada de esa época. El rol de la mujer también está muy específico y todo lo que tiene que ver en el contexto de la migración, los políticos y los narcotraficantes. En la Odisea se ve que uno de los personajes en el que se refleja el tiempo y espacio es Nausicaa, hija del rey Alcinoo, en la que se refleja el tiempo en el que el personaje está basado. Además, otro personaje, que es Ulises, demuestra el tiempo y espacio al momento de que en la obra relata su completa dependencia hacia algún dios para poder superar algo. También las bestias que él enfrenta, pues muestran algunas creencias del tiempo en la que estuvo situada la obra, que es la Grecia antigua. Y en señales que procederán del fin del mundo, los personajes que reflejan el tiempo y espacio en las que fue escrita la obra es Chucho. Esto es porque se refleja en varios capítulos, ya que utiliza el teléfono para comunicarse y a su vez utiliza como transporte un camión, algo que no se ve en la Odisea. Mediante el personaje de Máquina se puede observar el tiempo y el espacio y en la obra en la que fue basada, ya que con ella se relata toda la situación migrante, las deportaciones, las drogas, etcétera, algo que es muy de esa actualidad. El contexto del autor en la Odisea se basa en la corriente literaria, que es el clasicismo epopeya,
y se desarrolla en la antigua Grecia, que fue una de las culturas más grandes de la historia, debido a que se desarrollaron la ciencia, la filosofía, literatura y artes. Y el contexto del autor en Señales que precederán al fin del mundo es también la corriente literaria que sería el realismo mágico y la misma cosmovisión mexicana que describe ciertas ideas como una concepción espiral del tiempo y cierta concepción sobre la muerte y sobre la recreación, que forma cierta idea sobre el viaje. Y para finalizar con el contexto del autor, en la Odisea, esta obra imprescindible de la literatura universal revela las tensiones y avencias entre dioses y hombres en la convención de la antigua Grecia. Y a comparación de las señales que proceden al fin del mundo, para Yuri Herrera, la literatura es crear, darle un sentido a los vacíos, a la muerte, a la inmensidad de las cosas y entre más significados que tienen sus historias. Herrera busca plasmar un lado débil del ser humano dentro de sus cuentos y además este autor busca darle otros significados a las palabras, así como inventar nuevas. En conclusión, en la Odisea podemos concluir que se refleja el espacio del tiempo mostrándonos las distintas costumbres en las que realizaban. También refleja los métodos de transporte que hacían para poder viajar de vuelta a su hogar. Y asimismo también se cuestionan las diferentes problemáticas que existen en su contexto. Y en Señales que precederán al mundo, pues se puede concluir que se refleja el espacio del tiempo en la que la obra fue escrita mediante las ideologías de los personajes y el contexto literario que lo rodea. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy estoy con un científico que ha inventado la máquina del tiempo, en donde viajaremos en el tiempo para ver diferentes contextos relacionados con obras literarias, así como la Odisea, escrita por Homero en el siglo XVIII a.C., ubicada en la antigua Grecia, y a Señales que precederán al fin del mundo por Yuri Herrera, escrita en el 2009 después de Cristo, para conocer más al respecto su obra. Desafortunadamente, Homero es el autor que murió en aquellos años, por lo que hoy iremos al pasado. ¿Qué tal, Pablo? Así es. Hoy estaremos viajando 2800 años atrás para conocer a Homero y algunos personajes de la Odisea, para que nos cuenten un poco sobre el contexto de su obra, y luego viajaremos al 2009 para conocer a Yuri Gagarin y nos cuente algunas cosas sobre su libro, Señales que parecerán al fin del mundo. ¿Estás listo? Listo. Ok, viajando 2800 años atrás. Aquí vamos. Estamos en Grecia. ¡Wow! Es impactante la forma en la que la gente vive aquí. Mira, ahí están alabando al dios del mar, Poseidón. Así es, vamos a preguntarle a esas personas lo que ha sucedido en los últimos años. Hola, ¿Hablan español? No, pero nosotros tenemos tecnología en la que entendemos todo lo que ellos dicen en nuestro idioma, y cuando hablamos, ellos nos escuchan excelente en su idioma. ¡Wow! Impresionante. Y entonces dime, Bartolomeo, ¿qué es lo que ha sucedido en estos últimos años? bueno, en los últimos años han sucedido muchos eventos y muchos acontecimientos importantes, ya sea como la celebración de los primeros Juegos Olímpicos, la batalla de Troya, la colonización griega de Occidente, el juicio de París, la época clásica, entre otras muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, te dejamos, Bartolomeo. Muchas gracias por tu tiempo. Con gusto, buenos hombres. Cuídense. Bueno, ven, vamos por acá a ver qué encontramos. Wow, mira por ahí. Creo que es Homero. Vamos por ahí a hacerle algunas preguntas. Creo que sí es. Vamos para allá. Hola, muy buenas tardes. ¿Es usted Homero, el autor de la Odisea? Claro que sí, eso soy yo. ¡Wow! Un gusto. ¿Podemos realizarle algunas preguntas? Claro que sí, con gusto. ¿Puede decirse que las obras con mérito literario reflejan el espíritu de su época y a su vez la cuestionan?
Pues sí, los escritores narramos las historias con lo que sabemos que ha pasado en nuestra actualidad y con lo que pasa en nuestro mundo, con lo que conocemos hasta ahorita. Por eso es que muchas personas al leer nuestras novelas o poemas de otra época se puede sentir un poco desactualizados o perdidos en el tiempo del universo. Pero es verdad, sí reflejan mucho sobre el tiempo y espacio cada una de las obras que se han redactado. Pues muchísimas gracias, Homero. Nada más recuerda, por favor, anotar tu nombre en la Odisea y que la gente te pueda conocer en carne y hueso. Con gusto, un placer para mí haber platicado con ustedes. Perfecto. Creo que es hora de irnos, Pablo. Viajemos al 2009 después de Cristo para hablar con el gran autor Yuri Herrera. ¿Listo, Pablito? Listo. Ok, viajando al 2009. Buenas, buenas, pero si estamos en Tijuana. ¡Qué alegría! Y qué calor. Madre mía. En efecto, qué calor. Hace mucho calor, mi estimado. Pero vamos para allá. Por ahí se ven unos migrantes. Disculpa, ¿usted no ha visto a un tal Yuri Herrera por aquí? Sí, es un chico escritor, ¿verdad? Sí, genial. ¿Sabes dónde puede estar? Síganme, está a unas cuadras de aquí. Ok, vamos. Wow, pero si es el mismísimo Yuri Herrera, sigue vivo. ¿Qué? O nada, una disculpa. ¿Crees que te podamos hacer unas preguntas? Claro que sí, adelante. Gracias. Primero que nada, es un honor estar aquí con usted. Y tenemos preparado algo. Puede decirse que las obras con mérito literario reflejan el espíritu de su época y a su vez lo cuestionan. En efecto, sí, los personajes de cada obra reflejan mucho. Por ejemplo, en mi libro puedes notar muchos símbolos en cada uno de los personajes que hay, como Máquina, Chucho, el señor W, H y K. Todos reflejan mucho del tiempo. Antes no existía el narcotráfico o la migración, así como tal se ve en México con nuestros hermanos latinos. Todo esto es gracias a la época en la que ha sido narrado y es por eso que le podemos interpretar de una manera única y especial, justo porque sucede esto en ese momento. Wow, esas palabras son muy inspiradoras. Nos ayudan a entender mucho más sobre los autores, los textos y las narrativas. Muchas gracias por todo. Que tengas un excelente día. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias a todos por estar aquí en este momento tan genial, donde pudimos platicar un poquito con estos grandes amantes de la literatura y a quienes nos iluminan con su gran conocimiento que tienen. Así es, chicos. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima.